Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra fotografía con Adobe Photoshop. En este caso yo voy a trabajar con la versión CS6. Amplío un poco solamente para verificar los detalles de la fotografía. Lo primero que voy a hacer es duplicar la capa que contiene la fotografía original para poder tener ciertos puntos anteriores en el proceso. Para duplicar una capa debemos situarnos sobre ella con un clic y damos clic derecho sobre la capa, duplicar capa. Siempre debemos procurar mejorar un poco el encuadre de la foto. Como podemos ver, está algo desequilibrada. Para ello trabajo con la herramienta de recortar. Deslizo desde la esquina inferior izquierda, manteniendo siempre Shift sostenido para mantener las proporciones, y doy clic en aceptar. Debemos tener en cuenta que nunca debemos cortar una fotografía sobre las articulaciones, siempre por encima o por debajo. Ahora lo que voy a hacer es que con la herramienta parche voy a corregir las imperfecciones más notables de mi foto. Amplío. Esta herramienta se utiliza rodeando la imperfección con clic sostenido y arrastrando hacia una zona de la piel que tenga la textura deseada. Voy a agilizar un poco el proceso para evitar alargar el video. En algunos momentos se nos puede presentar que quede algún rastro de la imperfección, como lo estamos viendo en pantalla. Para ello siempre podemos corregir con la misma herramienta. Aquí estamos comparando la capa anterior, la que contiene la fotografía original, y la capa superior, que fue sobre la cual hice la corrección con la herramienta parche. Sigo corrigiendo imperfecciones. Ahora estoy en la parte de los brazos, de los hombros.
Ahora voy a trabajar sobre el otro brazo. Ahí podemos ver un poco el cambio de una capa a la otra. Duplicamos nuevamente la capa. Ahora vamos a filtro. Vamos a la opción de ruido y reducir ruido. Aplicamos la mayor dureza posible, en este caso voy a aplicar 10. Y en preservar detalles voy a llevar el control deslizante hacia su estado mínimo, que es 0. Como podemos ver, la fotografía queda bastante desenfocada. Debajo de esta última capa tenemos la capa que tiene la corrección con parche, pero que todavía tiene el enfoque original de la fotografía. La intención con esto es que podamos ahorita con la herramienta de borrador empezar a borrar de la capa superior todas esas zonas de la fotografía que queremos que se conserven enfocadas. Con clic derecho podemos modificar el tamaño de nuestro pincel. Como podemos ver, la zona de los ojos ahora permanece enfocada. Aquí voy a ocultar la capa inferior, la segunda capa, para que podamos verificar cuál es el cambio que estamos aplicando sobre la capa más superficial, que sería la última. Simplemente lo que estamos haciendo es borrar. Voy a bajar un poco la opacidad para los contornos de la nariz. Incremento nuevamente la opacidad y ahora voy a trabajar los labios. Ahí podemos notar un poco el cambio en la piel. Ahora vemos una piel un poco más suave. Sin embargo, hay ciertas zonas que permanecen desenfocadas, como es el caso del cabello y del fondo.
Continuamos eliminando las zonas que queremos que permanezcan enfocadas. Quiero aclarar algo sobre este proceso que les estoy compartiendo, y es que es un proceso personal, es decir, es un proceso que yo mismo desarrollé. La secuencia de los pasos que aplico para la edición es totalmente mía. No estoy diciendo con este video que esta sea la forma correcta o apropiada de editar una fotografía. Es el proceso que yo aprendí y que yo mismo he ido adaptando a mi propia necesidad. Ahora voy a borrar la parte del fondo. Y el vestuario de la modelo. Realmente lo que me interesa conservar de esta última capa es solamente la zona de la piel, que es la que conserva el desenfoque. Es muy importante borrar los contornos de la piel para que la fotografía no pierda la definición que debe tener. Al hacer esto quedará visible nuestra capa inmediatamente anterior, y solo permanecerán visibles de la capa superior las zonas en las que no trabajemos con la herramienta borrador. Aquí podemos percibir un poco el cambio en la textura de la piel. Aquí estoy comparando con la fotografía original. Lo que voy a hacer ahora es fusionar las dos últimas capas, la que contiene el desenfoque y la que está inmediatamente anterior, que es la que contiene la corrección de la piel con la herramienta parche. Para fusionar ambas capas en una nueva debo teclear al tiempo Control Alt Shift y la tecla E. Ahora tenemos todas las modificaciones que hemos aplicado hasta el momento sobre nuestra fotografía condensadas en una misma capa. Nos dirigimos a los modos de ajuste y tecleamos en la opción denominada color selectivo. Aquí vamos a poder trabajar de manera independiente cada tono de color de la foto. Podemos trabajar con los tonos rojos, con los amarillos, con los verdes, con los azules, con los magentas, con los blancos, con los grises y con los negros. No voy a dar un valor exacto para que ustedes puedan aplicar en cada uno de estos valores, pues toda la configuración varía de acuerdo a cada fotografía. Aquí se trata un poquito de que sean ustedes mismos los que traten de equilibrar un poco el color de la foto y la saturación de los colores, configurando de manera manual cada valor. Cabe mencionar que siempre los tonos rojos, aunque en pantalla no se perciban tan drásticos, muchas veces en impresión tienden a verse un poco más fuertes de lo que se ven en pantalla. Por lo tanto, recomiendo tener mucho cuidado siempre con la configuración de los tonos rojos.
Como podemos ver, aumentando un poco el blanco de nuestra fotografía, empieza a tener un aspecto mucho más profesional. Con el negro también debemos tener un poco de cuidado, ya que al modificarlo notamos que el cambio en la fotografía siempre es un poco drástico. Ahora lo que voy a hacer es fusionar ambas capas. Para ello las selecciono todas dos con clic y con la tecla Shift. Y para fusionar con Control, Alt, Shift y la tecla E. Aquí podemos ver un poco el cambio de nuestra fotografía hasta el momento. Ahora lo que voy a hacer es mejorar un poco las facciones de nuestra modelo. Incluso podemos trabajar con la siguiente herramienta, el tema de la figura del cuerpo, para mejorarla obviamente. Trabajamos con la herramienta licuar. Podemos jugar con el tamaño del pincel de acuerdo a nuestra necesidad y con la dureza del mismo. Debemos procurar que los cambios que apliquemos con la herramienta licuar no sean muy drásticos, ya que la intención es mejorar el aspecto de la persona sin alterar drásticamente su figura. Como podemos ver, aquí estoy trabajando un poco la ceja para tratar de que se corresponda con la ceja opuesta.
Seguimos trabajando sobre otras zonas del cuerpo. Damos OK para aplicar los cambios. Podemos verificar el cambio de nuestra fotografía. Voy a duplicar nuevamente la capa. Ahora lo que voy a hacer es sobreexponer ciertas zonas de la imagen donde ya la iluminación es un poco más fuerte, para darle cierto volumen a la fotografía o incrementar, digamos, el énfasis en algunos detalles. Esta herramienta nos permite seleccionar sobre qué queremos aplicar la sobreexposición, si lo hacemos sobre las zonas más iluminadas de la piel, sobre los tonos medios o sobre las sombras. En este caso yo voy a trabajar con las zonas más iluminadas de la piel. Configuro el valor de exposición en un 5% solamente, teniendo en cuenta que no quiero que el cambio sea muy notorio. Ahora voy a hacer lo mismo pero con la herramienta de subexponer, trabajando directamente sobre las sombras. Lo que vamos a hacer con esta herramienta es oscurecer un poco más las zonas que de por sí son más oscuras en la fotografía. Aquí podemos ver un poco el cambio. Continúo trabajando con la herramienta de subexponer, solo que en este caso voy a oscurecer un poco los tonos medios de la piel. Lo que voy a hacer ahorita es crear una capa nueva. Esa capa es una capa vacía, es decir, aquí no estoy duplicando ninguna capa anterior, sino que estoy creando una totalmente vacía para yo empezar a trabajar sobre ella. Con la herramienta pincel voy a empezar a maquillar de alguna manera nuestra modelo. Este es un paso que yo recomiendo tener en cuenta
solo para las personas que conozcan un poco acerca de maquillaje, porque debemos saber sobre qué zona de la piel podemos trabajar. En mi caso, yo lo que hago es trabajar con tonos blancos, destacando un poco más las zonas de la piel que de por sí tienen más iluminación. Para ello trabajo con el pincel en una opacidad mínima, en este caso del 5% para que no se note mucho el cambio. Y lo que estoy haciendo literalmente aquí es pintar sobre la capa que está vacía. Se nos aplica aparentemente sobre la fotografía porque la tenemos en la capa anterior, pero realmente lo que estamos haciendo es pintar sobre la capa vacía. Hago exactamente lo mismo, solo que esta vez con un tono un poco más oscuro para hacer un poco más notorias las zonas sombreadas de la piel de la modelo. Lo que estoy haciendo sobre el rostro es lo que normalmente en maquillaje denominaríamos como el contorno, que consiste en perfilar un poco las facciones de la piel de las personas mediante el uso de las sombras y de las luces. Podemos trabajar con otros tonos de color, en este caso voy a trabajar con un tono rosa para destacar los pómulos de nuestra modelo. Aquí podemos apreciar que literalmente lo que hice fue pintar sobre una capa vacía. Voy a crear una capa nueva y a rellenar con color negro para que podamos percibir la pintura. Bien, ahora elimino esta capa que he creado. Aquí podemos apreciar el maquillaje que le hicimos a nuestra modelo. Voy a aplicar un desenfoque gaussiano para difuminar un poco el color y que no se noten tanto las terminaciones. Ahora con la herramienta borrador voy a empezar a borrar el color de las zonas donde no me interesa que se me aplique, similar a uno de los pasos anteriores.
Cabe mencionar que estoy haciendo el proceso un poco acelerado. Normalmente cuando edito una fotografía trato de ser mucho más detallista, mucho más exigente, mucho más perfeccionista. Pero pues para este caso estoy haciéndolo un poco más rápido para agilizar. Voy a fusionar ambas capas. Trabajamos con Control Alt Shift y la tecla E, o sencillamente podemos trabajar con Control E y ambas capas seleccionadas. Lo que sucedería en ese caso es que se nos eliminarían las capas anteriores y no podríamos acceder a ellas más adelante en el proceso. Mientras que si trabajamos con las teclas Control, Alt, Shift y E, vamos a crear una capa nueva pero conservando todas las capas anteriores. Voy a duplicar la capa, voy a ir a los modos de ajuste y voy a dar clic en la opción mezclador de canales. Doy clic aquí para que la modificación que voy a hacer solo se me aplique en la capa inmediatamente anterior, pues de lo contrario se me aplicaría en todas las capas. Y doy clic también en la opción de monocromo. Minimizo y ahora lo que hago es con Shift sostenido en ambas capas y Control E para fusionar en una misma capa. Voy a los modos de fusión y doy clic en la opción de color. Disminuyo la opacidad a un 15%. Ahí podemos notar que la piel tiende a verse ahora un poco más pálida, que es algo muy común en la fotografía de moda. Duplicamos esta capa y a esta le aplicamos un modo de fusión de superponer. Trabajamos con una opacidad del 15% también. Cada cual adecua sus valores de acuerdo a sus fotografías, a sus necesidades. Y finalmente duplicamos una última vez la capa y esta vez aplicamos una luz suave con un 5% de opacidad. Fusionamos todas las capas y ya tenemos una fotografía con una piel que tiene un aspecto un poco más de moda. Ahora lo que vamos a hacer es enfocar nuestra fotografía, pues como lo pudimos percibir desde un principio, esta foto carecía un poco de enfoque. Lo que vamos a hacer es tratar de exagerar un poquito el enfoque natural que ya trae la foto. Para ello duplicamos la capa, vamos a la opción de filtro en la herramienta otros, vamos a dar donde dice paso alto. Hay que tener muy en cuenta que cuando voy a introducir el valor del radio, debo procurar que en la vista previa, en la miniatura que estamos viendo en pantalla de color gris, no empiece yo a ver los colores originales de la fotografía, porque en ese caso le daría un aspecto un poco irreal. Voy a dejarlo en 1 y doy OK. Sobre esta última capa voy a aplicar el modo de fusión de superponer. Esto lo que va a hacer es enfocar mucho más mi fotografía. Aquí podemos ver en el ojo y en los labios el cambio que produce este modo de fusión. Fusionamos ambas capas, nuevamente les recuerdo con Control Alt Shift y E. Si lo que queremos es enfocar mucho más nuestra fotografía, podemos dirigirnos a filtro, enfocar y seleccionamos la opción que dice máscara de enfoque. Aquí trabajamos con una cantidad que oscile más o menos por el 90% y en la opción que dice radio tratemos de no exceder el valor de 1 para que nuestra fotografía no vaya a quedar con el aspecto irreal del que les hablaba anteriormente. Aquí podemos ver que nuestra fotografía ya tiene una mejor definición si comparamos con una de las capas anteriores.
Podemos a partir de ahora empezar a perfeccionar los últimos detalles antes de pasar al tema del fondo. En este caso regreso a la opción de licuar, aumento bastante el tamaño del pincel y con la herramienta de contraer lo que hago es trabajar sobre la figura de nuestra modelo para hacerla un poco más delgada. Esto le otorgará un aspecto mucho más estilizado, teniendo en cuenta pues que ya lo posee. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el fondo de la fotografía. Para ello tengo dos opciones. Puedo trabajar con la herramienta pluma creando nodos. Con la tecla Alt yo voy a poder generar las curvas que necesito en la silueta de la fotografía, y cuando termine el trazo, cuando vuelva al primer nodo, cuando cierre la figura, la complete, voy a dar control enter. Esto lo que va a hacer es activarme la selección. La otra opción que tengo es trabajar con varita mágica o con cualquiera de las herramientas de selección que tengo en la parte superior de la caja de herramientas. En este caso yo voy a trabajar con la herramienta varita mágica. Podemos modificar el valor de la tolerancia de la herramienta. ¿Esto qué quiere decir? La herramienta va a ser mucho más sensible si introducimos un valor más alto. Puedo ayudarme en el proceso utilizando cualquiera de las otras herramientas para hacer selección. Con esta herramienta, por ejemplo, podemos trabajar como si fuera un pincel y podemos modificar su tamaño y su dureza de la parte superior de la pantalla. Bien, ahora lo que voy a hacer es invertir la selección. Para ello voy a la opción selección y le doy invertir. Ahora regreso a cualquiera de las herramientas de selección de la caja de herramientas. Siempre que yo seleccione cualquiera de ellas, se me va a activar en la parte superior de la pantalla una opción que me permite perfeccionar los bordes. Voy a dar clic allí y me va a aparecer la siguiente ventana. Con este pincel yo lo que puedo hacer es perfeccionar la selección. Para ello voy a ir pasando suavemente sobre el contorno de la modelo y esto lo que va a hacer es que me va a refinar un poco la selección. También puedo trabajar con la herramienta borrador para descontaminar ciertas zonas de la fotografía donde no quiero que haya algún tipo de selección. En esta ventana yo tengo la opción de desenfocar el contorno de la selección, o de definirlo, o de incrementarlo, o de disminuirlo. Básicamente esta ventana nos ofrece diferentes herramientas para que podamos perfeccionar
el límite de la selección para que de pronto al cambiar de fondo o al duplicar nuestra modelo sobre otra fotografía no se note tanto el corte. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar esta selección dando control J. Como podemos ver, ya aquí tengo a mi modelo totalmente cortada del fondo. Voy a crear una capa nueva y voy a pintarla para que podamos apreciar el cambio. Como podemos ver, ya tenemos un fondo de color sólido. Sin embargo, de acuerdo al corte rápido que le hice a la modelo, no me conviene utilizar un fondo blanco, teniendo en cuenta que se va a notar mucho el corte. Por lo tanto, voy a emplear un fondo un poco más oscuro, en este caso un gris. Dando doble clic sobre la capa, no directamente encima de la fotografía, sino desplazándonos un poco hacia el lado derecho, nos va a aparecer la siguiente ventana. Aquí tengo la opción de aplicarle a la fotografía un resplandor interior. Esto con el fin de mejorar todavía mucho más el aspecto del recorte de la modelo. Lo que hacemos es aplicarle al contorno una especie de luz gris similar al color del fondo, para que parezca un efecto de rebote de luz en la fotografía. Y ahora lo que voy a hacer es fusionar ambas capas en una nueva. Regreso a la opción de licuar para terminar de pulir ciertos detalles del corte. En este caso tenemos algunos detallitos del cabello. Aquí ya estamos finalizando como tal el proceso de edición de nuestra fotografía. Al final se trata más de que ustedes conozcan las herramientas y de que aprendan a jugar con ellas. No es un proceso rígido ni estricto, no es que cada uno de los pasos que yo aplique en este proceso se tenga que aplicar de manera estricta. Simplemente aquí estoy jugando con las herramientas para terminar de mejorar un poco la fotografía. Seguimos corrigiendo detalles. Por aquí vemos que todavía hay cabello, lo podemos eliminar con la herramienta parche. Lo podríamos maquillar también, o podríamos desenfocar un poco más la foto. Aquí también podríamos trabajar con la herramienta tampón de clonar para clonar ciertas texturas de la piel y ocultar las imperfecciones. Sigo corrigiendo pequeños detalles, en este caso con la herramienta pincel estoy pintando un poco con el mismo tono de color del fondo para ocultar un poco el frizz del cabello. Voy a activar nuestra capa original para que podamos
ver el cambio de nuestra fotografía. Ahora tenemos una fotografía un tanto mejorada. Voy a mejorar un poco el brillo de la fotografía, ya que para mí sigue estando un poco oscura. Voy a aplicar nuevamente uno de los pasos anteriores en el proceso, que fue cuando desaturé la fotografía con la opción de mezclador de canales para reforzar todavía un poco más ese aspecto pálido de la piel. Aquí simplemente estoy repitiendo uno de los pasos anteriores. Y voy a fusionar nuevamente las capas. Aquí ya podemos ver nuestra fotografía editada respecto de la fotografía original. Como podemos apreciar, en el brazo derecho de nuestra modelo hay una diferencia notable en la temperatura del color respecto de las otras zonas de la piel. En este caso vemos que nuestro brazo tiende a tener un aspecto un poco rosa, mientras que las otras zonas de la piel están un poco más amarillentas. Por lo tanto, voy a ir a los modos de ajuste y con la herramienta color selectivo, que también ya la habíamos utilizado, voy a tratar de dar ese tono amarillento o bronceado a la piel. Y fusiono ambas capas. Voy a guardar mi fotografía dando clic en archivo, guardar como, selecciono el formato deseado, en este caso voy a guardar en formato PNG, introduzco el nombre de la fotografía si lo deseo y doy clic en guardar. Aquí ya podemos verificar el resultado final y podemos hacer la comparación con la fotografía original. Aquí tenemos el resultado final. Esto fue todo por el momento y espero que les haya gustado mucho el tutorial.